Me pidió Alejandro que No, yo lo presidiera, elijo de que todas mandó el maneras, saludo. lo voto de todas ¿Perdón? maneras como presidente. Lo voto de todas maneras como presidente, o sea, lo elijo de todas maneras. Muchas gracias, senador Girardi. En todo caso, aprovecho de dar el saludo del presidente titular, de Alejandro, que el día de hoy conversamos, me solicitó que lo reemplazara en la presidencia por el día de hoy. Él está, la verdad que no está muy contento con el proceso de su recuperación, pero es para largo, así que estuvo incluso un día en la clínica, volvió a la casa con mucha molestia y se lo hago saber por si alguno lo quiere llamar de forma privada para conversar con él. Hoy día tenemos el tema de hidrógeno verde, que fue algo que se conversó en la sesión pasada, y tenemos invitado al ministro Juan Carlos Llobet de Energía y al presidente de la Asociación Chilena de Hidrógeno, me imagino, don Hans Kullenkamp. ¿Así se pronuncia, Hans? Ya. Perfecto. Medio largo, pero se pronuncia tal cual. Kullenkamp. Okay, gracias. Así que vamos a conversar este tema. No sé, senador Girardi, si alguien más de la Comisión Futuro, porque lo vamos a trabajar en conjunto, está invitado o solamente va a representar usted como presidente de esa comisión también a la comisión. Lo que pasa, Rafael, que tomamos la decisión un poco con Alejandro, lo conversé con él y con Julio, de hacer esta reunión con el ministro Llobet y con Hans, porque nosotros habíamos convocado para el lunes, lo tuvimos que cambiar porque lamentablemente siguen habiendo feriados religiosos, que son totalmente sectarios, bueno, pero es otro tema, y lo cambiamos para el miércoles en la mañana, una reunión con académicos y científicos, que nosotros veníamos trabajando hace tiempo. Invitamos de todas maneras a Hans a eso, no sé si te llegó la invitación, Hans, el lunes a las 9:30. Estoy ¿Ah? enterado, pero formalmente no me ha llegado. Entiendo Ya, que había pero eso algo es el lunes. responsabilidad de Julio, que lo vamos a retar después porque debe haber llegado la invitación. Y va a estar Vitrán también, va a estar Rodrigo Palma del Consorcio de Científicos de Universidades de Energía Solar. Es la idea de que también el Congreso del Futuro y la Comisión de Futuro y Energía, así como hicimos nosotros, que le hicimos una propuesta de inteligencia artificial al presidente, donde convocamos a todas las universidades con una política de política satelital y espacial, que también convocamos a todas las universidades y a todos los centros científicos. Hagamos lo mismo y en coordinación, evidentemente, con el gobierno. Es la idea de que tenga un rol activo el Congreso en colaborar en la definición de una política nacional. Nosotros, esto yo lo he hablado varias veces, lo sabe Juan Carlos, con el presidente Piñera. De hecho, a mí me tocó entusiasmarlo al principio y yo creo que ya está suficientemente entusiasmado, entiendo yo, el presidente, y lo habló contigo, o sea, con Juan Carlos, pero yo creo que hay que ponerle, hay que activar los actores para que esto sea una realidad, porque yo creo que para Chile esto es una oportunidad única. Al mismo tiempo, hay algunas empresas grandes, como Enel, tú lo viste el fin de semana, de que plantearon hace mucho tiempo, que yo había tenido una conversación con ellos hace unos 10 años respecto a la importancia del hidrógeno. De hecho, a nosotros hace 10 años trajimos al experto más importante que tenía Enel, porque tienen sede en Livorno. Fuimos a verlo con Julio Cámara hace 10 años, yo creo, Julio, era cuando yo era presidente del Senado. Lo fuimos a ver, pues nos interesaba el tema del hidrógeno y todavía en ese tiempo el hidrógeno era demasiado anticipatorio. Lo hablamos con Carlos Rubia, que era el premio Nobel de Física. Y incluso trajimos a su experto más importante que tenían en hidrógeno a Chile, al Congreso Futuro. Y nosotros le insistimos mucho en él de involucrarse en ese tiempo en hidrógeno, pero como vimos con Julio, en ese tiempo todavía el hidrógeno estaba radicado marginalmente, era un pequeño laboratorio que tenían en Livorno chico. Y hoy día yo creo que producto justamente no de nosotros, sino de la realidad, hoy día esa empresa que es gigantesca ha definido la estrategia del hidrógeno como una estrategia principal. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Si se están moviendo en él para allá, más aún Chile, que tiene el mayor potencial, debiera moverse más rápido, porque si no te van a quitar, te van a desplazar, otros van a desplazar tu oportunidad y las van a capturar ellos. Entonces, yo digo, ¿cómo nosotros como país, y esto no es una guerra con los privados, al revés, con los privados, pero como país, o sea, como política de Estado, logramos vertebrar un potencial de liderazgo mundial en materia de hidrógeno,
y hacer alianza. Por ejemplo, nosotros debiéramos, Juan Carlos, hacer alianza con los marroquíes para esto, porque tienen el desierto del Sahara. Acuérdate que ellos tenían ese proyecto de Certec, que a mí me tocó ir a verlo, que era un proyecto muy importante de entregar energía solar a Europa desde Marruecos. No sé en qué quedó al final, pero debiéramos construir alianza con otros actores globales que tengan condiciones que no son tan buenas como la nuestra, pero que son mejores que la que tienen otros países, por ejemplo el de desierto Sahara. Pero también debiéramos asociar recursos y vincular recursos de los pocos que tenemos para hacer sinergia con otros países que les interese el desarrollo del hidrógeno y hacerlo con nosotros. Y nosotros debiéramos pedirle, por ejemplo, a Enel, que radique en Chile su centro de investigación del hidrógeno. ¿Te das cuenta? Si ya tenemos a Enel, que es una empresa que es monopólica en Chile, en el sentido que están en generación y transmisión, debiéramos pedirle como contraparte que si ellos van a desarrollar hidrógeno, lo hagan de manera muy importante en Chile. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque nosotros deberíamos tener una contrapartida también, no solo ser usuarios de tecnología, sino en esta materia ser generadores de capacidades propias y de liderazgo propio. Entonces, tal vez una conversación que deberíamos tener con Enel es que si van a desarrollar esto, no solamente el laboratorio lo tengan en Italia o en Livorno, sino que lo tengan también en Chile, ¿te das cuenta? Y que haya una capacidad de infraestructura de ciencia en Chile y que podamos incluso desde Chile convocar a otros países latinoamericanos y hacer alianzas, pero que en Chile esté un centro de gravedad planetario del desarrollo del hidrógeno. Entonces, todo ese tipo de cosas yo pienso que requieren de moverse rápido y de tomar decisiones y de que el gobierno y el parlamento y los actores privados lo incentiven y lo estimulen. Yo creo que hay una oportunidad única. Una vez que esto ya se desarrolla, después es muy difícil volver atrás. Entonces, como está empezando, yo creo que nosotros debiéramos tomar acción a nivel internacional, local, y además plantear que para el próximo año en el presupuesto el tema de la energía solar, del hidrógeno estén representados, y además en los temas de formación de doctores, de técnicos, del tema de becas, que hoy día está un poco suspendido, hay que repensarlo, pero uno de los focos que debiéramos poner es justamente el formar capital humano avanzado y de frontera en estos temas, porque de todas maneras es evidente, si yo les pregunto cuántos doctores tenemos en energía solar, en hidrógeno en Chile, son contados con los dedos de las manos, ¿no? En realidad. Entonces, necesitamos una masa crítica, si queremos hacer de Chile una potencia mundial en esto, necesitamos una masa crítica además. ¿Cómo competimos con los chinos que tienen 80 millones de científicos? ¿Te das cuenta? O sea, los chinos lo entienden muy bien. Ahora, nosotros como no tenemos, pero tenemos recursos, en este caso solares, que son únicos en el mundo, y no solo de recursos, sino de seguridad, de geopolítica, porque, no sé, pues, nadie se va a ir al lado de ISI en el desierto del Sahara de manera incierta para que lo maten, pero en Chile tiene condiciones únicas de seguridad, de irradiación, y además de que el desierto tiene pocos otros usos, además del turístico y el minero, como fortaleza muy grande, y el astronómico. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esto y definir una política integral, o sea, que no solamente tecnología y ciencia, sino también el desarrollo de relaciones y de capacidades de abordar esto de una manera integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es que vayamos avanzando en esa dirección, al mismo tiempo que ponemos foco en la frontera tecnológica, pongamos foco en diseño de un chasis y de una política ambiciosa y de relaciones ambiciosas que sea integral. Pero yo no sé, pues mejor lo escuchamos a usted y escuchamos a Hans un poco en qué estamos hoy día y cómo se puede avanzar y cuál es su opinión. Encantado. Entiendo que el ministro Juan Carlos comienza, ¿no? Sí, es que presidente, el senador Pro está en silencio su micrófono. Creo que estaba diciendo, pero está en silencio. Tiene razón, ministro. Gracias por... Usted tiene la palabra para iniciar su posición y a continuación la hace Hans. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Los saludo a todos. Habíamos estado conversando antes que iniciara formalmente la sesión. Un saludo afectuoso a todos. Veo que se ha conectado el senador Elizalde, la senadora Proboste y
y saludo también especialmente a Hans, hemos estado en un par de instancias también previamente hablando de hidrógeno. Voy a intentar compartir, presidente, si a usted le parece, una presentación que tenemos, que va a ayudar a guiar mejor, creo, la conversación. Déjeme ver si logro hacer esto bien. A ver. ¿Se ve bien la presentación o no? Se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque yo cuando me pongo a hablar de hidrógeno me entusiasmo y me puedo alargar más de la cuenta. Entonces, nosotros habíamos pensado una media hora. ¿Es mucho eso o está bien? Dele nomás, ministro. Así no tenemos apuro. Yo creo que esto es importante para todos. Es una reunión un poquito formal, informal. No sé si te parece, Rafa. Sí. Bien. Muchas gracias. Oye, sí, lo que sí, mándanos después, Julio, las presentaciones, por favor. Claro, le podemos mandar la presentación. A ver, lo primero quiero, el senador Girardi, lo que usted decía, estamos muy de acuerdo, ¿eh? Estamos mirando en la misma dirección para que el resto de la comisión sepa, Hans y los que están viendo, con el senador Girardi hemos tenido un par de conversaciones respecto a este tema, al tema de hidrógeno. Efectivamente, el presidente Piñera, este es un tema que le entusiasma mucho y cuando veamos la presentación todos van a entender bien por qué. En su último viaje a China el año pasado llegó muy entusiasmado en el tema del hidrógeno. Así que este es un tema en el que yo creo que podemos generar consensos muy amplios y generar un esfuerzo que tenga continuidad en el tiempo, porque esto tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una cosa de este gobierno, de este ministerio, tiene que ser un proyecto país convocante y eso es un poco lo que queremos y que estamos intentando impulsar. Esta lámina introductoria, aunque no se ve mucho, tiene dos guiños esta lámina, dos gestos. Uno, esta lámina es el lanzamiento de un cohete espacial. Y los dos gestos o los dos guiños que hay aquí son, primero, ustedes saben que los cohetes espaciales hace muchos años usaban, y hasta hace poco usaban, hidrógeno como combustible. De hecho, el Apolo 11, cuando fue a la Luna, el combustible que usó fue hidrógeno. Y el segundo guiño es que miremos al cielo, como decía el señor Girardi, lo que nosotros queremos es apuntar arriba, ¿no es cierto? Ser ambicioso, tratar de dibujar juntos una visión de un Chile que innova, que invierte, que está en la vanguardia en un tema con un potencial enorme, como vamos a ver, y que, ¿por qué no decirlo?, en un momento de polarización, de discusión, en que el clima político a veces está enrarecido, seamos capaces de encontrar un tema en el que aprovechemos las potencialidades de Chile y nos pongamos de acuerdo y trabajemos todos remando en la misma dirección. Así es que eso es un poco la invitación y el marco general. El resumen de lo que les vamos a transmitir hoy día es lo siguiente. Lo primero es el hidrógeno verde, es un combustible que se puede producir a partir de agua y energía renovable. Es como casi mágico, ¿no es cierto? Usamos el agua como insumo para generar energía al combinarla con energía renovable. Entonces, tomamos agua y electricidad y generamos hidrógeno verde. Y se puede usar en muchas aplicaciones. Se puede usar en el transporte, en la industria, en la edificación, para reemplazar combustibles fósiles que contaminan. Lo segundo, hoy día en el mundo estamos en un momento sin precedentes, bien único en materia de desarrollo de hidrógeno verde por tres cosas principales. Hay tres fuerzas que están impulsando esto. La primera es la descarbonización. El mundo crecientemente ha entendido que tiene que ser carbono neutral el 2050, si no antes, si queremos detener el calentamiento global y el cambio climático. Eso es lo primero, y el hidrógeno puede ser un gran vector, una gran palanca para conseguir eso. La segunda fuerza que está empujando esto es que los costos de la tecnología de producción de hidrógeno vienen bajando a tasas muy aceleradas. Y lo tercero es que los gobiernos, al ver estas dos cosas, están desarrollando proactivamente estrategias para desarrollar hidrógeno en distintos lugares del mundo. Países que representan más del 70% del Producto Interno global, digamos, ya tienen sus propias estrategias de hidrógeno. Y este número es bien impresionante. Se estima que al año 2050 el mercado de hidrógeno en el mundo va a ser 2,5 trillones de dólares. Eso, para que tengamos una idea en la cabeza, es equivalente al 50% de lo que es hoy el mercado del petróleo. Así de grande es. ¿Okay? Tercero, Chile tiene un potencial de energía renovable único en el mundo que le permitiría ser líder global en producción de hidrógeno verde. ¿No es cierto? Entonces esto es como una industria que puede ser equivalente al 50% de lo que es la industria del petróleo hoy día, y Chile puede ser líder en esa industria. ¿Okay? Es el tamaño de la oportunidad que tenemos al frente. Y además nos va a ayudar a nosotros a ser carbono neutral
como país. Nosotros nos hemos propuesto ser carbono neutral al 2050. Las proyecciones que hemos hecho en el Ministerio es que entre un 17 y un 27, dependiendo del escenario, de las emisiones, o sea, un cuarto, para no quedarse con un número en la cabeza, un cuarto de esa reducción de emisiones la podemos lograr con el hidrógeno verde. Y lo último es que nosotros como Ministerio estamos desarrollando una estrategia participativa, convocando a muchos actores, en la que queremos que el Parlamento tenga un rol central también para fomentar el desarrollo del hidrógeno verde. Ese es el resumen. Ahora, déjenme partir, yo sé que el senador Guinardi lo conoce, pero déjenme partir desde lo bien básico. ¿Qué es el hidrógeno? ¿No es cierto? El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, ¿sí? Y el hidrógeno se puede obtener a partir de gas natural. Cuando se usa, se obtiene a partir de gas natural, se llama hidrógeno gris o azul, porque contamina en simple, o a partir del agua, que cuando se hace con energía renovable se llama hidrógeno verde, ¿ya? La gracia que tiene es que la molécula de hidrógeno tiene una alta densidad energética por unidad de masa, 3 veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio. En simple, un ejemplo, hoy día Toyota tiene autos que andan a hidrógeno. Un auto que anda a hidrógeno necesita 1 kilo de hidrógeno en el estanque, 1 kilo para recorrer 100 kilómetros. Un auto muy eficiente, que digamos da 15 kilómetros por litro, que son muy pocos eso, necesita 6 litros de gasolina, que son como 4 kilos. O sea, 1 kilo de hidrógeno es capaz de mover un auto lo que 4 litros de benzina logran mover. Entonces es muy eficiente, pesa muy poco para conducir la misma cantidad de energía. ¿Bien? ¿Cómo se produce el hidrógeno verde? Básicamente se toma agua, ¿no es cierto? Se pasa por una corriente eléctrica, y eso que se llama electrólisis el proceso básicamente, y ese proceso de electrólisis lo que hace es que separa la molécula de agua. ¿Se acuerdan la fórmula del colegio del agua? H2O, separa el hidrógeno del oxígeno, y ese hidrógeno se puede almacenar para después ser aplicado en distintos usos. Ahora, el hidrógeno cuando se ocupa después como combustible o tiene otro uso distinto de ser quemado, digamos, pero cuando se usa solo genera vapor de agua, no contamina, ni genera gases de efecto invernadero distintos del vapor de agua. Entonces cuando para producirlo además usamos energía renovable que tampoco contamina, el hidrógeno se convierte en una fuente energética cero emisiones. Si uno produce hidrógeno con corriente eléctrica, pero esa corriente eléctrica viene de una matriz de generación eléctrica que tiene carbón, por ejemplo, es verdad que el hidrógeno al usarlo no contamina, pero la electricidad que usamos para producirlo sí contamina, entonces no es hidrógeno verde. Para que sea verde tiene que ser el agua con energía eléctrica renovable, de la que Chile, como vamos a ver, tiene una enorme potencia. Hoy día el hidrógeno ya se ocupa en distintas aplicaciones industriales, en refinación de petróleo, por ejemplo, en Chile ENAP usa hidrógeno, pero hidrógeno gris, para refinar combustibles en su refinería. Tiene uso en la industria química también, pero en el futuro, y cada día se está desarrollando con más fuerza, se va a poder usar en el transporte, vamos a entrar en más detalle en eso después, en calor y potencia para edificios, calor y potencia para industria, y en el mundo de las materias primas para la industria, el amoníaco, el metanol, y la industria del acero, por ejemplo. Y multiplicar por muchas veces el volumen de hidrógeno que se ocupa en el mundo. Este gráfico es un gráfico que preparó McKinsey, la consultora, para el Hydrogen Council, que es el Consejo de Hidrógeno Internacional. Y lo que muestra es cuándo van a hacerse competitivos o van a ser adoptados de manera masiva en el mercado los distintos usos de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran el año, partimos de arriba hacia abajo donde dice transporte, ¿no es así? Dice cargadores y el punto ahí está en el año 2018. Ahí ya en 2018 hubo aceptación masiva en el mercado de cargadores frontales con hidrógeno. ¿Qué es un cargador frontal? Son estas grúas horquilla, les llaman también. Son estas pequeñas grúas que se generan en los centros de distribución para distribuir y organizar la carga en los centros de distribución. Esos son pequeños vehículos que en el pasado funcionaban con combustión interna, que genera contaminación dentro de los galpones, de las bodegas, por lo tanto tiene un efecto negativo en la salud de los trabajadores. Eso en muchos lugares migró a baterías, a grúas horquilla con batería, pero la logística de recarga de las baterías no es óptima, entonces ya se está adoptando en muchas partes
estos cargadores frontales con hidrógeno. Nosotros mapeamos, vamos a hablar de eso después, todos los proyectos piloto creemos que se han hecho, que se están desarrollando en Chile. Walmart, por ejemplo, tiene un proyecto piloto para desarrollar una bodega, un centro de distribución en que sus grúas horquillas funcionen con hidrógeno verde producido con energía solar. Y ya tiene centros de distribución en Estados Unidos en que sus grúas de horquilla para sus centros de distribución operan con hidrógeno verde. Entonces, en esa tecnología ya tiene adopción bastante masiva. Después los buses, por ejemplo, ya también hay buses en distintas partes del mundo que funcionan con hidrógeno verde. En las vans estamos a punto de llegar y así se puede leer, no quiero quedarme en cada una de las aplicaciones, pero si ustedes se fijan en transporte, en los próximos años se va a empezar a generar un mercado muy masivo de uso de hidrógeno verde en autobuses medianos, en minibuses, en camiones. La minería, por ejemplo, podemos hablar de la minería después, pero quiero hacer un pequeño, profundizar un poco en eso, sobre todo porque es un tema que a esta comisión le importa mucho. Si uno mira la minería chilena, en lo grueso, en sus fuentes de uso energético, ocupa mucha electricidad y ocupa mucho diésel, digamos, ¿no? En electricidad, la minería chilena ha avanzado una enormidad en limpiar sus contratos de suministro para usar energía renovable y así bajar la huella de carbono de su cobre. Pero hay un segundo espacio donde tiene que avanzar mucho todavía, que es el transporte. Un camión minero puede consumir en un día entre 2.000 y 3.000 litros de diésel, ¿no es cierto? Las estimaciones que hay es que en el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, el hidrógeno verde ya va a ser competitivo con el diésel y va a permitir reemplazar el diésel en los camiones mineros, diferenciando aún más nuestro cobre en el mundo. Los compradores de cobre en el mundo y muchos de los inversionistas que compran los bonos de las compañías o que compran las acciones de las compañías ya están exigiendo que las compañías mineras reduzcan significativamente su huella de carbono. Entonces, en Chile se da una particularidad adicional y es que las operaciones mineras en general están en lugares en el norte donde hay muy buena radiación solar, por lo tanto, cerca de las minas se pueden instalar los parques solares que generen la electricidad para producir el hidrógeno. Ahora, muchos preguntan cuando nosotros explicamos esto, bueno, pero ¿qué pasa con el agua? El hidrógeno es muy poco intensivo en agua, lo vamos a ver después. En la minería la estimación que hay es que con menos del 1% del agua que ya utiliza hoy la minería chilena, esa 1% con la energía solar que está al lado de las minas, se puede producir todo el hidrógeno que se necesita para reemplazar el 100% del diésel de la minería chilena. ¿Ya? O sea, la oportunidad para la minería es gigantesca. Podemos hablar de eso al final en las preguntas o en los comentarios, pero nosotros creemos que la minería es una de las industrias que nos va a ayudar a sacar esto adelante. Y además del transporte, el hidrógeno va a tener aplicaciones muy importantes en una serie de otras aplicaciones que hay ahí en la industria, en generación de calor y energía residencial, energía industrial, generación eléctrica, etc. Algunas cosas clave del hidrógeno. La estimación es que habría hasta 500.000 millones de dólares en inversión global al 2030. O sea, en los próximos 10 años, la estimación es que se van a invertir 500.000 millones de dólares en el mundo en torno al hidrógeno verde. Segundo, hay siempre un mito de que el hidrógeno es inseguro, que explotan los estanques, esto es una cosa que viene del pasado, eso ya no es cierto, la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy día el uso de hidrógeno es tan seguro como el uso de otros combustibles. Tercero, que lo mencioné al principio, solo emite vapor de agua cuando se usa, ¿de acuerdo? Por lo tanto no genera contaminación. Cuarto, requiere, como decía yo, muy poca agua. Y ahí está el número que yo les mencionaba de la minería, ¿no? Porque mucha gente también dice, ¿cómo vamos a empujar esto, ministro, si es que estamos en sequía? No sé. Esto es muy poco intensivo en agua. El costo de producción del hidrógeno verde depende principalmente de la energía. Y como nosotros tenemos un enorme potencial de energía renovable barata, que ya es muy barata y debiera seguir bajando, eso es parte importante de lo que nos da una ventaja competitiva para ser líderes en el mundo. Y como decía antes, esto tiene mayor densidad energética que las baterías de litio. Esto es importante porque aquí hay distintas tecnologías que están de alguna manera compitiendo y que se van a complementar en el futuro para reemplazar a los combustibles fósiles. Las estimaciones en general coinciden en que en los vehículos más pequeños las baterías pueden ser eficientes, pero en vehículos más grandes, como los camiones mineros que mencionaba, los buques, el transporte naviero, los aviones, transporte de larga distancia, funciona mejor el hidrógeno.
Y la intuición detrás de eso es relativamente fácil de entender, y es que cuando uno opera un camión minero, por ejemplo, el peso del camión en sí y el peso de la carga que tiene que soportar es enorme. Entonces la potencia que necesitan esos motores es muy grande, y las baterías necesarias para que funcionen con esa potencia son muy grandes también y pesan mucho también, adhiriéndole peso adicional al del camión y la carga, y eso entra en un loop que hace que sea ineficiente operar con baterías, porque el peso de la batería es muy grande. Entonces, ahí funciona mejor el hidrógeno, y en los vehículos más pequeños en general mejor las baterías. Eso como el hidrógeno en términos, un resumen. Ahora, ¿cuál es el potencial de desarrollo del hidrógeno verde? Algunos números. Primero, el tema de cambio climático, ¿no es cierto? Hay 185 países del mundo que ya ratificaron el Acuerdo de París y se comprometieron a hacer 0 emisiones al 2050. Eso va a empujar el hidrógeno con mucha fuerza. Segundo, los costos de producción de hidrógeno verde van a seguir bajando de manera muy fuerte por la reducción en la energía renovable y por la reducción del costo de la electrólisis, que como dije al principio es la tecnología con la que se separa la molécula de agua, ¿no? Hay una enorme cantidad de inversiones en instalaciones de electrólisis que ya están anunciadas en el mundo y que están mapeadas, y que el número está ahí entre 7,5 y 15 gigawatts de capacidad en el mundo. Y como decía al principio, hay muchos países que están desarrollando sus propias estrategias de desarrollo de hidrógeno, y esas estrategias tienen metas muy específicas. Por ejemplo, esas estrategias, cuando uno las mira, hay 7 millones de autos con celdas de hidrógeno que los distintos países se han propuesto tener funcionando al año 2030. En China, Japón, Europa y Corea. 8.500 estaciones de carga de hidrógeno, tal como hoy día tenemos estaciones de servicio de benzina, al 2030 también en esos países, ¿no? Entonces, esas estrategias de los países no solamente son estrategias generales, sino que tienen metas muy específicas a cumplir en distintos momentos del tiempo. Ahora, cuando uno mira la proyección de cómo vamos a lograr como planeta ser carbono neutral al 2050, uno ve que el hidrógeno, como decía yo, va a tener un rol muy importante. El uso de hidrógeno se estima por McKinsey que se va a multiplicar por 11 veces, y aparte de sus usos actuales, que son los que están en la parte baja del gráfico con un color gris, va a aparecer con mucha fuerza la aplicación en transporte, como dije, en generación y almacenamiento eléctrico, en calefacción residencial y energía, y en la industria, para llegar a 22. Estos son, la unidad es tan grande que yo siempre me acuerdo que son petawatts, eso ya son como millones de watts hora de capacidad. Lo importante es que la estimación es que al 2050, un 18%, o sea casi un quinto, de la demanda final de energía va a venir del hidrógeno. Esos son 2.5 trillones de dólares de ventas anuales de hidrógeno y equipo. Va a crear 30 millones de empleos y va a ayudar a reducir en 6 gigatoneladas anuales las emisiones de CO2. Para que esto ocurra, es muy importante que el costo de producción del hidrógeno baje. Hoy día la estimación es que está alrededor de $6 el kilo, y debemos llegar al 2030 a $2 el kilo. Y cuando ustedes ven cuáles son las cosas que tienen que pasar, tiene que seguir bajando la energía, 0,6, otras partes del costo 0,7, 0,2 la eficiencia, pero lo más importante es el CAPEX. El CAPEX significa la inversión que tenemos que hacer en las instalaciones para producir hidrógeno, y lo más importante aquí es aumentar la escala, o sea, tener lugares de producción de hidrógeno más grandes para amortizar en más volumen el costo inicial de esa inversión. Y también un desafío en la energía es, si yo hago una inversión muy grande en una instalación y lo ocupo solamente, por ejemplo, 8 horas al día cuando hay radiación solar, me demoro más en amortizar la inversión inicial. Entonces es importante también tener acceso a electricidad a las 24 horas del día a muy bajo costo. Esta es una curva que simplemente proyecta en distintos momentos del tiempo el costo de producción del hidrógeno. Cuando ustedes ven llegar a $2, depende cuán rápido lleguemos a $2, depende un poco de cuál sea el principal vector, es qué tipo de energía eléctrica estamos usando. En Chile tenemos enorme potencial, tanto de energía solar como de energía eólica, y esa combinación nos permite ir en la parte baja de esa curva de costo y ser muy competitivo y tener una ventaja respecto de otros países con los que vamos a competir. Voy a ir un poco más rápido. Aquí hay algunos de los países que desarrollaron su estrategia, tienen, como les decía yo, metas muy específicas
en distintos momentos del tiempo. Esto lo pueden ver ustedes después con más detalle. Pero, por ejemplo, Japón, por mostrar un ejemplo, Japón ha dicho, nosotros al 2025, eso sí que está a la vuelta de la esquina, o sea, faltan 5 años, queremos tener 320 estaciones de carga de hidrógeno en el país. Tenemos al 2030 cierta capacidad instalada, 800.000 vehículos con celdas de combustible de hidrógeno funcionando, 1.200 buses con celdas de combustible, 10.000 grúas elevadoras como las que yo mencionaba al principio. O sea, esto no es algo que esté lejísimo en el horizonte, como comentaba el senador Girardi hace 10 años. Esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces tenemos que apurarnos si queremos llegar bien posicionados en esta carrera. Ahora, ¿por qué Chile? Porque uno dice, ¿por qué Chile tiene una posición muy expectante? Chile tiene, lo principal, quizás son sus energías renovables, ¿no es cierto? Nosotros en Chile tenemos un potencial de producción de energías renovables que es 70 veces lo que estamos produciendo y consumiendo hoy día, ¿ya? Entonces, nosotros nunca vamos a llegar a consumir 70 veces lo que consumimos hoy día. Podríamos exportar parte de la electricidad a los países vecinos. De hecho, estamos avanzando en avanzar en las líneas de interconexión con los países vecinos, pero esos países también tienen su propia energía. Argentina tiene gas, Perú también tiene gas, los países como Brasil y Paraguay tienen hidroelectricidad. Entonces, algo vamos a poder vender a los países vecinos, pero marginal. Entonces, para aprovechar ese potencial de energía renovable, nosotros tenemos que encontrar maneras de exportarla. Y el hidrógeno, es decir, usar la electricidad renovable para producir hidrógeno y después exportar el hidrógeno, es una gran oportunidad de aprovechar ese enorme potencial de energía renovable. Cuando ustedes miran abajo a la izquierda, hoy día tenemos más de $20.000 millones de proyectos de inversión en energía renovable en distintos estados. Algunos ya tienen aprobación ambiental, otros están en construcción, etcétera, etcétera, y ahí está el mix de tecnología. Son inmensamente concentrados en solar, en eólica, algo de hidroelectricidad y un poco de transmisión. La transmisión es muy importante porque es lo que nos permite ir a buscar esa electricidad y traerla, no así, donde la vamos a consumir. Cuando uno mira el mapa de abajo a la derecha, entre más oscuro el color, más bajo el costo estimado de producción de hidrógeno que tiene el país. Entonces, si ustedes se fijan, Chile es muy oscuro en el norte, por el desierto, donde tenemos muy buena radiación, pero quizás notar una cosa que no es tan obvia, y es que en la parte sur, en Magallanes, en la Patagonia, por nuestro potencial de energía eólica, tenemos un potencial de producción de hidrógeno extraordinariamente alto, y eso es bien importante porque, por la ubicación geográfica que tiene, la exportación desde el sur se hace más competitiva a Europa por el Atlántico, porque en el norte hay que ir a la vuelta del estrecho de Magallanes. El norte es mejor posición logística para exportar al mercado asiático por el Pacífico, ¿sí? Voy a ir a la matriz de generación. Cuando uno mira la proyección, aquí no tenemos la historia, pero cuando uno mira la historia, esto es el futuro de nuestra matriz de generación, pero cuando uno mira la historia, nosotros tuvimos hasta mediados hasta el 90 o el 2000 una matriz muy hidroeléctrica. Después entró, ¿se acuerdan ustedes?, con mucha fuerza el gas argentino. Cuando se cortó el suministro argentino, entró con mucha fuerza el carbón para seguirle el paso a la demanda eléctrica. Y el año pasado el carbón representó un 37% de la generación eléctrica de nuestro país. Hay otro poco que es gas y el resto son renovables, incluyendo la hidroelectricidad. Pero cuando uno mira la película hacia adelante, que es lo que hay en este gráfico, se da cuenta que el carbón casi desaparece de nuestra matriz. El carbón en este gráfico, si uno mira de arriba hacia abajo, es el segundo color. Primero está el rojo, que es gas natural, y después hay un color que es como gris. Ese es el carbón. Entonces, si ustedes miran el 2019, ahí está más o menos el 37 o el 40% que yo menciono. Pero si ustedes se fijan, empieza a desaparecer de manera muy rápida y empiezan a crecer con mucha fuerza la eólica, la solar fotovoltaica, estoy yendo ahora de abajo hacia arriba, y después la energía solar con concentración solar de potencia. La hidroelectricidad mantiene un peso pero no crece, ¿no? Y después, a la medida que avanzan las tecnologías, empiezan a entrar otras, pero nosotros al 2050 vamos a tener una matriz que va a ser 95% renovable. Y eso es esencial porque esta es la electricidad, sin perjuicio que se pueden hacer proyectos de generación dedicados a hidrógeno, pero esta matriz renovable da cuenta del potencial que nosotros tenemos. Una cosa para que ustedes se queden con otro número en la cabeza. Nosotros estimamos hoy que al 2030, o sea, en 10 años más, el 70% de nuestra matriz va a ser renovable. Hace 5 años, en 2015,
Cuando se hizo la misma proyección, la estimación era que íbamos a llegar al 70% renovable en el 2050. Entonces, esto va tan rápido que en 5 años la proyección del Ministerio de Energía adelantó el cumplimiento de la meta del 70% renovable en 2 décadas, del 50 al 30, ¿no? Esto vuelve a la logística que yo les decía antes. Cuando uno mira Chile por su posición geográfica, quizá una cosa adicional que no mencioné en el gráfico anterior. Chile tiene una ventaja, voy a volver un segundo. Cuando ustedes miran, por ejemplo, Australia, abajo a la derecha, no, sí, tiene un color oscuro también, es competitivo, no tanto como Chile, tiene una ventaja de cercanía con Asia, pero tiene un problema, que es que como su geografía es una isla redonda, no redonda, pero muy grande, mucha de la radiación solar está muy lejos de los puertos, ¿no? Entonces hay que transportar el hidrógeno o la electricidad muchos kilómetros. En Chile tenemos la gracia de que como somos un país angosto, la radiación solar está muy cerca de los puertos, en todo el territorio o en el sur la energía eólica, y eso permite que logísticamente eso también nos da una ventaja. Aquí están las rutas. Chile tiene una posición, como les decía yo, sobre todo en la zona norte, una posición única para exportar al mercado a la costa oeste de Estados Unidos y al mercado de Japón, Corea y China. Y a pesar de que estamos más lejos y el costo de transporte, como se muestra en los números abajo, un poco más alto que el que tendría, por ejemplo, Australia, el costo de las renovables es tanto más bajo que en esos países que más que compensa el costo logístico adicional que tiene estar más lejos. ¿Bien? Y además desde la zona sur podemos exportar de manera competitiva a Europa. A la derecha hay los distintos tipos de transporte de hidrógeno, en honor al tiempo me los voy a saltar. Pero el titular ahí es que la tecnología para exportar hidrógeno en buque está avanzando de manera muy rápida. Japón ya inauguró un buque que transporta hidrógeno básicamente líquido, ¿no? Se licúa para exportarlo. Ahora, ¿cuál es el mercado potencial para Chile? ¿Cierto? Para que tratemos de bajar los números a Chile. McKinsey nosotros le pedimos que nos ayudara con una estimación bajando el número que había hecho para el mundo a Chile. Y si uno supone que Chile es capaz de capturar el 50% del mercado de Japón y el 20% del mercado de Corea del Sur y de China, eso significa que el año 2050 Chile en hidrógeno estaría produciendo 25 millones de toneladas de hidrógeno al año. Esos son más de 30.000 millones de dólares de exportaciones de hidrógeno. Eso significa que en el 2050 el hidrógeno podría generarle a Chile los mismos ingresos que genera hoy día la minería. Porque la minería, ustedes que son de esta comisión, ¿no? Así, la minería es más o menos un 10% del producto y el producto está como en 300.000 millones. Entonces hoy día la minería es más o menos 30.000 millones de dólares. La minería es, si no me acuerdo mal, un poco más del 50% de nuestras exportaciones. Entonces, que sea igual en 20 años más a lo que es la minería hoy, significa que transforma la economía chilena, ¿no? Y eso significaría que Chile estaría generando el 50% de la demanda global, el 5% de la demanda global de hidrógeno y el 1% de la demanda global de energía. Ahora, ¿qué necesitamos para que estos proyectos empiecen a ocurrir? El diagnóstico es que se necesitan varias piezas en el puzzle. Primero, alguien que asegure la compra del hidrógeno en el largo plazo, ¿no es cierto? Que tenga un contrato de suministro. En electricidad esto fue muy importante. Ahí las mineras tuvieron un rol muy importante cuando empezaron a dar contratos con energías renovables que permitieron a los desarrolladores construir esos proyectos, conseguir financiamiento, etc. Entonces aquí es muy importante, y de nuevo la minería puede comprar un rol muy importante. Lo segundo son los inversionistas financieros, desde luego, que ponen el capital o entregan deuda. La ingeniería y la tecnología, que hablábamos al principio, que es esencial para el diseño, la construcción y la operación. El suministro de electricidad. Senador Girardi, por ejemplo, hablaba de Enel, que anunció un proyecto en el sur. En ese proyecto en el sur, por ejemplo, es el que construye el parque de producción de electricidad y suministra la electricidad, pero no produce todas las piezas del puzzle, suministra la electricidad, ¿no es cierto? Otro compra el hidrógeno, otro aporta el capital, otro provee la ingeniería, y el número 5 es el que construye y opera la producción del hidrógeno propiamente tal. Y para que todo esto funcione se necesita un marco en el que hay condiciones regulatorias positivas y estables, ¿no es cierto? Y Chile tiene reglas en el sector energético que hemos ido construyendo gobierno tras gobierno, sin importar el color político, que tienen mucha continuidad en el tiempo y que están de alguna manera detrás de esas cifras de inversión enormes que vimos en algunas láminas atrás, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo para tratar de que esto se haga realidad? Lo primero, nos propusimos elaborar una estrategia de hidrógeno verde para Chile.
Y como este es un esfuerzo que no puede ser de este gobierno ni de este ministerio, tiene que ser de todos, convocamos a un consejo asesor transversal en el que está el expresidente Lagos. El expresidente Lagos, entre paréntesis, el año pasado, poco antes de la COP, me llamó por teléfono para hablarme de hidrógeno. Y nosotros lo invitamos, él iba a estar en la COP en Madrid, y lo invitamos a un panel de hidrógeno en el que estuvimos el presidente Lagos, el ministro de Energía de Australia, 2 panelistas más y yo, y hablamos de hidrógeno verde para Chile. Invitamos a ese consejo también a Janet von Wolfersdorf, que es directora del Observatorio de Gasto Fiscal, entre otros roles, que nos está ayudando, entre paréntesis, a hacer muchas cosas, a tender puentes con Alemania, a entender más a fondo el impacto que el hidrógeno puede tener en la creación de empleo y en el desarrollo de las pymes. Convocamos a Vivian Blanló, que ustedes saben fue secretaria ejecutiva de la CNE, Klaus Schmidt, y además es directora de ICARE, nos va a ayudar también a tender puentes con el sector privado, que es esencial. Klaus Schmidt-Hebel, que es economista y que estuvo en la OCDE, tiene redes internacionales y ha estudiado mucho los temas ambientales. Marcelo Mena, que fue exministro de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet, y que también estuvo en el Banco Mundial, conoce este mundo muy bien y nos está ayudando con puentes, con vías de financiamiento exterior, etc. Y Gonzalo Muñoz, que fue y sigue siendo el champion de Chile en la COP, que tiene también muchas redes internacionales y nos está ayudando a empujar esta agenda. Esa estrategia la vamos a elaborar con una secretaría técnica que está en el ministerio, pero nutriéndonos de la información y de los conocimientos de distintos actores, de las empresas, de la academia, de los expertos. Nosotros lanzamos esta mesa la semana pasada y hoy día hubo la primera de esas mesas técnicas, hoy día en la mañana, que funcionó muy bien. Se separaron ¿en cuántas mesas fueron? En 5 mesas temáticas específicas, todo virtual, pero está funcionando muy bien. Hay un enorme interés por este tema. Y además va a generar este proceso de elaboración de la política, de la estrategia de hidrógeno, va a tener varias instancias de participación ciudadana, ¿no? La idea es terminar con la publicación de esto a fines de año, en el último trimestre, y además vamos a hacer para el lanzamiento de esa estrategia un seminario internacional para tratar de poner a Chile en los ojos de los inversionistas en el mundo. Entre paréntesis, bueno, pero está mencionado después. Además estamos fomentando proyectos pilotos. Como yo les decía, identificamos las empresas chilenas que están tratando de desarrollar proyectos de hidrógeno. Le estamos ayudando con fondos para desarrollar la prefactibilidad de los proyectos. Pusimos en el Instituto de Tecnologías Limpias de la Corfo, esto lo podemos hablar después si tenemos tiempo, pero hablamos con el Ministerio de Energía y de Economía y pusimos como uno de los focos principales de ese instituto el hidrógeno, el desarrollo de hidrógeno verde en Chile, y las propuestas que se recibieron de los distintos participantes tenían que hacerse cargo del hidrógeno verde. Estamos desarrollando consorcios de desarrollo tecnológico, estamos haciendo mucha cooperación internacional con el gobierno de Alemania, estamos discutiendo con Japón, con Australia, con Singapur, como decía el senador Girardi al principio, aquí las alianzas internacionales para atraer todos esos actores que permitan formar las distintas piezas del puzzle que hablábamos, es esencial. Abrimos conversaciones también con UK, con el Reino Unido, que también hay mucho interés de desarrollar esto. Hay muchos países, entre paréntesis, de Europa que se dan cuenta que van a necesitar el hidrógeno en el futuro para usarlo, y Japón es otro ejemplo, pero que no tienen los recursos para desarrollarlo o producirlo en sus propios países. Entonces necesitan alianzas con países que puedan producirlo y exportarse. Estamos además desarrollando la regulación. Es muy difícil que alguien venga a desarrollar un proyecto de hidrógeno en Chile si no sabe cuál es la regulación, cuáles son las reglas del juego, las que tiene que jugar. Entonces, contratamos ya hace varios meses 2 estudios que nos permitieron identificar todas las brechas de la regulación chilena respecto de las regulaciones internacionales más avanzadas. Esos estudios están listos y ya se inició el proceso de elaboración de la regulación para cerrar esa brecha y poder así habilitar el desarrollo de proyectos. Y la estrategia va a tener 4 ejes principales de trabajo, 4 pilares. El primero es la transferencia de conocimiento e innovación, en que el rol de la ciencia, la academia va a ser muy importante. El fomento a la producción, uso y exportación del hidrógeno. El desarrollo de regulación y normativa. Y todo el desarrollo social y territorial. Aquí no tenemos mucho tiempo, pero a mi juicio, una de las cosas que a mí más me entusiasma de esto, aparte de la oportunidad económica y la oportunidad ambiental, es lo social, porque este es un país que, como sabemos, es muy centralista, está concentrado en muy pocas industrias económicas. Y dada la ubicación geográfica que tienen los recursos naturales que nos permiten producir electricidad barata, la radiación solar en el norte, el viento en la Patagonia, el hidrógeno puede ser
una oportunidad para desarrollar muchos polos de desarrollo en zonas geográficas del país en las que no necesariamente ha habido históricamente mucha inversión y generar así desarrollo social, territorial en todo el país. Yo creo que esa es una de las grandes cosas y por eso lo incorporamos como uno de los ejes principales de la estrategia. Esto pues, lo voy a saltar, ustedes lo conocen bien, pero el Ministerio de Energía tiene hace muchos años una filosofía, una cultura de hacer las cosas de manera muy participativa, convocando a todos los actores. Se hizo en la política energética del año 2015, se hizo en la ruta energética del año 2018, lo mismo en la actualización de la política energética que estamos haciendo ahora, y así lo queremos hacer también en esta política de hidrógeno, porque queremos que sea una política de Estado, que trascienda este gobierno, que convoque a muchos actores, porque es lo único que asegura que tenga continuidad en el tiempo y que se haga realidad. Aquí hay un poco el cronograma de desarrollo de la estrategia, me lo voy a saltar, pero anótense ahí el 3 de noviembre es cuando vamos a hacer este congreso o este summit, lo han llamado, internacional para poder dar a conocer la estrategia. Y hay muchas instancias de participación intermedia en las que van a poder contribuir todos los actores. Eso es, presidente. Perdón si me alargué mucho, pero creo que es un tema que merece que le dediquemos tiempo y en el que yo espero contar con la colaboración del Congreso, porque creo que la oportunidad para Chile es extraordinaria. Creo que solo la vamos a sacar adelante si la trabajamos entre todos, si hacemos de esto una política de Estado y remamos todos en la misma dirección. Gracias, presidente. Me voy a silenciar y quedo a disposición de preguntas y comentarios después de que intervenga Hans. Gracias, ministro. Vamos a escuchar a continuación a Hans y darle la bienvenida al senador Coloma, que también está con nosotros, para que después hagamos la ronda de preguntas que sean necesarias. Así que, Hans, adelante. Ante todo, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad como gremio del hidrógeno, Asociación Chilena de Hidrógeno, de contar lo que estamos haciendo. Quiero también felicitar al ministro Juan Carlos Llobet por la presentación. Yo he venido siguiendo lo que hace el ministerio. Creo que esta presentación sube el nivel notoriamente de lo que se ha venido haciendo. Nosotros como HO Chile venimos trabajando hace tiempo con el sector público, especialmente con la Corfo, Comité Solar y el Ministerio de Energía, y hemos tenido una muy buena relación público-privada que yo creo que es clave en esto del hidrógeno. Yo creo que nadie podría decir que esto no se entiende como una revolución que va a impactar al país de forma muy positiva. Quiero también preguntar, eso sí, cuánto tiempo tengo, que yo creo que lo más importante es que nos hagan preguntas aprovechando de esto, y yo quiero poner algunas láminas. Racismo y migraciones contemporáneas, el académico señor Luis Eduardo Taller. También estamos cruzados con otro, pero la exposición. Dale, voy a compartir brevemente para que conozcan un poco mejor a la asociación, que al final es una muestra y un espejo de lo que está ocurriendo en el sector privado. ¿Me confirman que se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Listo. Yo hago presentaciones muy visuales, creo que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, y acá está el logo de HO Chile, que lo dice todo. Tenemos el elemento más abundante del universo, que queremos producir mediante energía renovable, varias energías renovables. Se puede producir mediante electrólisis, energía solar, eléctrica, pero se puede producir con biomasa también. En Chile tenemos harto potencial. Lo vamos a poner al centro de una economía circular. El hidrógeno produce economía circular en Chile. Tenemos que potenciar entonces los recursos regionales, al norte el recurso solar, centro biomasa, hidro, eólico, y sur también eólico. Eso es lo que nosotros proponemos como asociación, y nuestro rol principal es acelerar la transición energética mediante las promociones de las tecnologías del hidrógeno. Tengo aquí varias presentaciones que yo he ido haciendo a lo largo de estos últimos años, y voy a tomar algunas de las imágenes más importantes para generar debate. HO Chile se fundó a principios del 2018. Esto es un espejo de cómo ha ido avanzando esto en el país. Un grupo de 28 personas e individuos nos juntamos para acelerar esto porque creemos que en Chile es muy importante. Nos costó un año posicionarnos en diferentes áreas, pero en septiembre del 2018 ocurre algo relevante, que es una conferencia organizada por la Corfo, Ministerio de Energía y la GIZ, donde se juntan más de 500 personas, muchos expositores internacionales, y se abre en serio del hidrógeno. Y aquí quizás fue lo que marcó el paso. HO Chile se internacionalizó el año pasado, gracias a que varios de los que estamos trabajamos afuera. Yo principalmente estaba en Europa, y empezamos a hacer las primeras colaboraciones con otros gremios de hidrógeno, y creo que esto es muy importante. Hoy ya tenemos un Memorandum of Understanding con la Asociación Escocesa de Hidrógeno, que tiene varios buses en sus ciudades, donde va a ser muy cerca de la COP26. Tenemos muy buena relación con la Asociación Canadiense de Hidrógeno, que tiene varios proyectos de minería. Por lo tanto, queremos hacer transferencia tecnológica. Y
tenemos un excelente contacto con la Asociación Alemana de Hidrógeno. Entonces, HO Chile ha logrado generar muy buenos lazos con los gremios de otros países que tienen décadas de funcionamiento. Quizás lo más relevante fue que logramos hacer un evento en la COP25, y acá quiero comentar que si no se hubiese cancelado, nosotros habríamos hecho un pabellón del hidrógeno que costaba $150.000, que fue financiada incluso por la Unión Europea. Cuando yo le solicité que nos ayudara, nos ayudó. Quiere decir que para que vean lo importante que nos ven otros países a Chile. Nuestra misión es acelerar la transición energética mediante la promoción del desarrollo de las tecnologías del hidrógeno. Simple. Creemos que el hidrógeno es una tecnología muy importante para la transición energética y hoy día somos un gremio de personas que trabajan en varias empresas y que desde enero de este año abrimos las puertas para tener membresías de empresa, y en lo que va del año ya hemos tenido a todas estas empresas, y las que están ahí encasilladas están a puertas de entrar, pero las pongo ahí porque ya está cerrado. Y esto ha sido los últimos 6 meses. Quiere decir, las utilities más grandes como Engie, AES Gener, Colbún, el lunes tengo una reunión con Enel, las empresas que fabrican tecnología, Cummins, extremadamente importante porque Cummins está comprando empresas de celdas de combustible a nivel internacional, celdas de batería, y está preparándose para ellos hacer la transición. Siemens, lo mismo. Grupo Buso, que es de un emprendedor chileno que agarró representación de otra tecnología. Entonces, esto está ocurriendo y yo creo que fácilmente de aquí a fin de año vamos a terminar siendo 20, 25 empresas, de las cuales todos empujamos y remamos hacia el mismo lado para que esto sea una realidad el 2025-2027 y no el 2035. Y esto va creciendo mano a mano. Hemos elegido nuestro nuevo directorio en nuestra asamblea recién el miércoles, el jueves pasado, y aquí están los representantes de las empresas que fueron electos en una asamblea con un 80% de quórum, así que estamos muy felices de esto. Representantes de AES Gener, de Engie, de Cummins, de Sumitomo, muy importante por la conexión con Japón, y TCI, una empresa de servicios de ingeniería. Esto se está moviendo, la empresa se está moviendo, así que yo quiero ahora entrar a construir con lo que contó el ministro, que yo creo que es lo que está ocurriendo, para dónde tenemos que ir, por qué hidrógeno, por qué Chile. Yo quiero pararme en varias presentaciones que he hecho con respecto a dónde estamos. Y acá esta es muy importante, que tiene que ver con cómo Europa nos mira, y hace un tiempo, el 2018, nos catalogaron como el Hidden Champion. Y acá están los otros países, espero que se pueda ver: Noruega, Australia, el gigante, Marruecos también, Saudi Arabia, no menor, y nosotros Hidden Champion. Eso me llamó mucho la atención porque somos el campeón escondido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de esto? Y quiero reafirmar por qué Chile tiene reúne las características para ser número 1 en esto. Acá esta es una presentación que yo hice una vez en Europa y simplemente quiero mencionar, todos sabemos que Chile es muy largo, pero no todos sabemos que va desde el norte de Europa hasta África. Por lo tanto, tenemos todo el potencial renovable que tiene toda Europa. Europa está desarrollando hoy día proyectos de hidrógeno con el viento del norte de Europa, con biomasa y con el norte de África. Bueno, nosotros tenemos los tres. Y quiero ir rápidamente a lo que va a ocurrir con respecto al potencial y la singularidad de la región de Antofagasta. Este es el problema más grande, que es el problema del huevo y la gallina. Necesitamos demanda y necesitamos disminuir los costos. Entonces, los costos muchas veces se dejan de lado cuando se habla del almacenamiento, la distribución y la utilización. Muchos números están dando vuelta en este país donde hablan del costo de hidrógeno muy bajo, pero es el costo de producción de hidrógeno. Falta transportarlo, almacenarlo, condicionarlo, comprimirlo y hacer la tecnología final. Pero resulta que hay pocos lugares del mundo donde hay una región que tiene todo lo necesario para competir en la cadena midstream y downstream. Eso se llama región de Antofagasta. La región de Antofagasta tiene la mejor radiación solar del mundo, ¿ya? Tiene los cielos más despejados del mundo, esto ustedes lo saben. Estamos de noche viendo las estrellas y de día estamos poniendo gran cantidad de megawatts de fotovoltaico, de eólico, de CSP, concentración solar de potencia, de geotermia, porque estamos parados en los Andes. Aquí hay un pequeño proyectito, muy chiquitito, de almacenamiento de batería y hidrógeno en un lugar muy aislado para Cerro Pabellón de Enel, de una empresa que se llama APS, que ahora compró Engie. Muy chiquitito, pero para que vean que esto funciona. Y el mismo lugar tiene la minería de cobre,
y la minería de litio, que son los ingredientes de la transición energética. Todo el mundo necesita cobre y litio, y nosotros tenemos cobre, litio y hidrógeno. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para que la demanda que existe en el mismo lugar de la radiación se transforme en un potencial tremendo. Hay empresas como Codelco que empezaron, hoy día Codelco está atrasada, tiene que entrar fuerte el hidrógeno, no lo está haciendo. Tenemos la desaladora más grande de Latinoamérica, 2.500 litros por segundo, y siempre nos preguntan por el agua, y aquí reafirmo que cerca de 200 litros por segundo es el hidrógeno, es la cantidad de agua que se requeriría para producir el hidrógeno de toda la minería nacional. Un 10% de una planta desaladora, que es la planta desaladora más grande de Latinoamérica, pero para que vean que el tema del agua no es un tema técnico-económico, es un tema de regulación y de permitting, porque aquí hay que tener permiso para desalar. Importante, esta región posee también las reservas de litio, y aquí tengo en la gráfica, Chile produce el 30% del 20% de los recursos mundiales de cobre y litio, pero además tiene las reservas de cobre y litio. Y hace poco estuve en una presentación a nivel latinoamericana que se llama RenPower, donde discutíamos el hidrógeno versus la batería, porque aquí hay un debate enorme de por qué uno con el otro, los autos de batería versus los autos de hidrógeno. Y aquí quiero pararme un minuto. Es una pregunta que no vale la pena la discusión, porque si yo les cuento a ustedes que en el mundo existen 12,8 millones de autos eléctricos, todo el esfuerzo que ha hecho el mundo, 12,8 millones de autos eléctricos, eso equivale a dejar de refinar 870.000 barriles al día, que es la suma de la capacidad refinera de Bolivia, Perú, Chile y Argentina, y que ni siquiera alcanza a lo que aumenta anualmente la capacidad de refinería. Todo lo que hemos hecho en electromovilidad no alcanza a la cantidad de aumento en refinación. ¿Por qué aumenta la refinación? Porque lugares como China y India están volando recién y necesitan combustibles líquidos. Entonces, lo importante entender acá es que las dos tecnologías van a ser súper complementarias. Y acá hago una analogía para que todos la entiendan. Nada de tecnicismo. Es como correr una maratón o 100 metros planos. Una es una aplicación de potencia y la otra es una aplicación de energía. Si yo tengo que elegir a alguien que corra 100 metros planos, elijo a Usain Bolt. Usain Bolt es la batería, es pesada, necesita correr, pero corre, aquí está el récord, 9,58 segundos. Pero es pesado. En cambio, el keniata del récord es liviano, 1,67, 57 kilos. Ese es el hidrógeno. El hidrógeno liviano es una aplicación de energía. Complementa los dos sistemas energéticos, tanto sea estacionario como móvil. Los trenes de hidrógeno, los camiones de hidrógeno, todos van a tener baterías y litio. Fotos de los diferentes sistemas móviles y estacionarios, cada uno de ellos va a tener una combinación de estas dos tecnologías. Pongo una foto aquí de Cummins, que es nuestro socio, que habla del the power of choice. El señor cliente, elija, quiere baterías, quiere celdas de combustible e hidrógeno, quiere una mezcla. Así va a funcionar la transición energética. Y rápidamente, acá tengo imágenes contraintuitivas. Acá tengo un dron muy liviano, que es de hidrógeno, y acá tengo un camión de minería, que es full baterías. Este camión full baterías funciona en Suiza, y funciona porque es bastante particular, porque baja cargado. Están los Alpes, entonces tiene que ir a buscar minerales arriba, liviano, y luego baja cargado, y carga la batería regenerativa, y no necesita cargarse. Debido a que baja pesado, esta es una solución perfecta, pero acá tenemos híbridos. Baterías y celda de combustible para el tren de Alstom, que está funcionando en Bremen, en Alemania, baterías y celda de combustible para el nuevo camión de Cummins, baterías y celda de combustible para el nuevo auto Nexo de Hyundai, y acá tenemos una celda de combustible para la grúa horquilla. ¿Y dónde está el litio del mundo? Conocemos lo que se llamaba la trilogía, ¿no? Pero ahora se descubrió una mina en Perú, y estos 4 países tienen el 70% de la reserva mundial. Y estos mismos 4 países están puestos aquí, como lo mostró el ministro, en uno de los mejores lugares para producir hidrógeno. Entonces tenemos hidrógeno, tenemos litio, y hoy día tenemos una visión que es cómo logramos hacer una minera competitiva en este lugar, combinando todos los recursos que tenemos. Porque Europa, China, la electromovilidad requiere cobre. La cantidad de toneladas de cobre que vamos a vender, porque tenemos que electrificar a los consumos finales, requiere ser cero emisiones o al menos bajo en emisiones. Así que la colaboración, yo creo, entre estos países va a ser clave
ojo con eso, porque estamos aquí justo en esta parte donde todos tenemos que hacer lo mismo. Eso es muy, muy importante de entender. Y acá vuelvo a la presentación donde estaba antes. Los gran camiones utilizan una gran cantidad de diésel y no pueden ser desplazados eléctricamente. Van a haber tecnologías que van a electrificar y van a haber otras tecnologías que van a ser hidrógeno. Y acá hay una carrera por hacer esto. Aquí está la visión. Ya hay 2 pilotos funcionando en Chile que tienen que probar esta tecnología el 2021, si no me equivoco. Y en Chile están pasando muchas cosas. Está el ITL, como lo bien mencionó el ministro, que tiene que pilotear tecnología. Y aquí yo entro al tema un poquito del amoníaco, que me gusta, aquí para entrar. El Hydrogen, la International Energy Agency dice focalícense en los puertos. Y resulta que tenemos un puerto genial, que acá viene la costa chilena y de repente tenemos una bahía justo donde está toda la minería, justo donde están las estructuras o la infraestructura de gas natural, para poder exportar. Y calza la coincidencia que yo tengo un primo que es el que trabaja en el puerto, y yo le pregunto cómo es la marea acá. Me dice que es una de las más favorables para exportar, así que tenemos una condición ideal, y la International Energy Agency dice, focalícense en los puertos industriales, porque aquí se requiere mucho insumos energéticos y químicos para poder descarbonizar. Y en Mejillones tenemos el puerto GNL, o sea, ya estamos importando hace tiempo gas natural, tenemos a ENAEX, donde estamos importando amoníaco, y acá hay una clave. Todos saben esta historia, ¿no? Chile was the number 1 provider of nitrates. ¿Qué pasó y por qué nos fuimos? Bueno, no innovamos. Alemania innovó. ¿Qué hizo Alemania? Aprendió a usar hidrógeno, nada más. Y mezclarlo con aire, nitrógeno, para producir amoníaco. Y eso nos sacó. Nos sacó, acá está la curva de cómo caen las inversiones y cómo cae la exportación, perdón. Nos fuimos en la Gran Depresión que todos conocían. Bueno, resulta que ese mismo hidrógeno ahora va a ser producido en la misma región donde nos quedamos sin nada porque tenemos recursos solares. Ya está empezando esto a poco, hay un proyecto del grupo ENAEX con el grupo India que está tratando de avanzar, pero hay desafíos. Este proyecto no compite con el amoníaco que se importa porque hoy día hay shale gas muy competitivo. Entonces los inversionistas detrás de acá dicen, bueno, espero al 2030 que sea más barato. Ahí está el rol del Estado y cómo agarramos inversionistas para que esto se haga acá y hoy día. Tenemos las mejores condiciones en lo que yo llamo The Hidden Chilean Hydrogen Valley, haciendo hincapié a esto del Hidden Champion. Tenemos el mejor recurso y estamos haciendo muchas cosas. Así que, haciendo hincapié en lo que pasó el año pasado, se hizo por la Corfo varios reuniones en 4 ciudades, en Punta Arenas, en Concepción, en Antofagasta, en Santiago. Acá está la foto final en Santiago, donde se juntaron varias empresas para hablar de hidrógeno y desarrollar esto. Aquí hay algunos logos de las empresas que participaron y que hoy día estamos participando de nuevo en las mesas técnicas de la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Yo estuve presente hoy día, muy buena iniciativa, creo que salió muy bien. Hay desafíos digitales porque estamos todos en la casa, pero creo que fue muy bueno. Aquí hay una visión, ¿cierto?, que se escribió en ese documento, que es un aporte para que el Ministerio lo tome. Y quiero centrarme brevemente en esta gráfica de acá, que es la de carbono neutralidad, que el ministro también mencionó, donde se habla de entre un cierto porcentaje de hidrógeno que va a tener que ser muy importante para la carbono neutralidad. Yo me pregunto, ¿cuál es el plan de carbono neutralidad de las empresas que están relacionadas al Estado? Codelco. ¿Cuál es el plan de carbono neutralidad de Codelco? ¿Cuál es el plan de carbono neutralidad de NAP? ¿Cuál es el plan de carbono neutralidad de EFE? ¿Cuál es el plan de carbono neutralidad de Metro? Porque esas empresas podrían ser claves para que el sector privado rompa el huevo de la gallina y haga demanda. En Europa, hoy día, lo que está pasando, asociado a la Renewable Energy Directive 2, es que le pusieron objetivos claros a los gases renovables y las refinerías se dieron cuenta que van a tener que empezar a consumir un cierto porcentaje de hidrógeno mínimo, 5%, pero ese 5% es muy grande porque los establecimientos petroquímicos son de una gran cantidad de masa de hidrógeno. Entonces, con un 5% que NAP quiera consumir hidrógeno verde, se genera toda una cadena para atrás que nos va a permitir escalar. Con un quizá 1% de Codelco, se genera una enorme cadena para atrás. Eso hoy día es algo muy importante que falta para señalar. Y volviendo entonces a la competitividad, aquí hay una gráfica que nos deja súper entusiasmados.
de la International Energy Agency. En verde, el costo de producir hidrógeno con electricidad. Entonces, estamos realmente compitiendo con todos los desiertos del mundo. Va a haber una competencia entre los desiertos del mundo. El desierto de Atacama versus el desierto de Marruecos versus el desierto de Arabia Saudita versus el desierto de Australia. Pero resulta que nosotros tenemos las mejores condiciones, por lo que acabo de comentar anteriormente, y lo que falta es escalar la tecnología, avanzar. Acá varios documentos que dicen que Chile, International Renewable Agency, Chile y Argentina tienen que posicionarse para desarrollar este tema. Esta es una gráfica que calculé yo mismo, que también nos da una visión de en qué estamos. Yo bajé todos los números de lo que se importa en Chile, agrupé por combustibles fósiles y derivados, y entonces hoy día nosotros tenemos 8 billones de dólares al año para operar nuestro país, ¿cierto? Es muy necesario. Esto también es importante. De una torta de consumo final energético, en Chile, el 22% es energía eléctrica. Todo el resto es esto, combustibles fósiles y derivados. Por lo tanto, cuando hablamos de energía renovable y que tenemos 20, 30, 40% de penetración de energía renovable eléctrica, bueno, el 20, 30% del 22, estamos en el 10. El hidrógeno tiene que preocuparse y una gran parte se va a electrificar, ¿cierto? Diésel va a dejar de ser consumido porque vamos a hacer electromovilidad, vamos a hacer bombas de calor para producir calor con electricidad, pero van a haber algunas aplicaciones que no se pueden electrificar y tenemos que desplazar a los que están aquí. Y aquí hay empresas que claramente tienen resistencia al cambio porque tienen modelos de negocios muy saludables basados en estos combustibles. Entonces hay una dificultad porque hoy día el hidrógeno es más caro, por donde uno lo quiera ver, y requerimos entonces trabajar en conjunto para acelerar el cambio. Y la última slide que tengo, es la que tengo acá, para mostrar un poco un par de números y lo vayamos viendo. Acá está la torta a la izquierda de todo el consumo, de toda la producción mundial de hidrógeno. Entonces son cerca de 70 megatoneladas y hay hartas megatoneladas que se producen como subproductos. En Chile, las industrias de pulp and paper botan hidrógeno, no lo utilizan, que tienen otras plantas químicas que producen hidrógeno y hoy día están aprendiendo a ver si lo pueden utilizar. La electrólisis, sin embargo, todavía requiere escalarse, requiere bajar los precios para que sea competitivo. Acá están las dificultades. La electrólisis sigue el recurso renovable y por lo tanto es intermitente. Eso quiere decir que tengo que almacenar y voy aumentándole un poco de costo. La tecnología para producir hidrógeno con el gas natural es una tecnología archi mega conocida, de gran escala, pero que emite CO2, entre 9 o 11 partes por kilogramos por kilogramos, por si lo quieren ahí anotar. ¿Ya? El hidrógeno se mide en kilos, porque es un poco contraintuitivo. Cuando uno vende algo por kilo, quiere decir que estoy vendiendo una materia prima, un insumo. El hidrógeno es un lego de la industria química que se usa para producir amoníaco, metanol, desulfurizar el diésel, etc. $1 el kilo, transformado en millón de BTU, para los que conocen las medidas del gas natural, son $8,8 el millón de BTU. Y el hidrógeno gris se produce a 1,5, 1,7. Quiere decir 12, 13, 14 dólares por millón de BTU. Quiere decir que para quemar hidrógeno no tengo business case en ningún lado. Simple. Excepto si logro escalar la tecnología y uso el hidrógeno para lo que es un vector. Voy a quemarlo, voy a tener unos buses de hidrógeno, voy a tener generación de electricidad. Y eso es un poco el concepto de la economía de hidrógeno. Entonces, hay aplicaciones que son diferentes y acá brevemente lo que hablamos de las tendencias. Acá está cómo podrían llegar a bajar los costos según el Bloomberg New Energy Finance y la International Energy Agency, dependiendo de la escala. Y cuando hablamos de tiempo, el tiempo es mentiroso. El tiempo aquí este eje no es tiempo. El tiempo es cuánto nos cuesta tomar decisiones para escalar. Entonces, en Europa se están haciendo muchas cosas interesantes con la recuperación post-COVID, lo que se llama el New Green Deal, y que ya hay un proyecto que se llama el 2x40, dos veces 40 gigawatts de electrólisis, financiado parte por ello en programas público-privados por la Unión Europea. Aquí estamos, ¿cierto? Hoy día el hidrógeno renovable sigue siendo más caro, pero en algún momento, dependiendo de todos nosotros, va a ser competitivo. Y eso podría posicionar a Chile como el nuevo Arabia Saudita de la base que sustenta todo, la energía. La Unión Europea necesita hidrógeno,
la Asia necesita hidrógeno y todos están llegando para allá. Pequeña gráfica que nos muestra cómo varían los precios dependiendo de cuánto dólar por megawatt hora tengo. Entonces aquí voy de 0 a 90 y de diferentes CAPEX de electrólisis. Si me fijo acá, bueno, si tengo costo muy alto, 70, 80, voy a estar aquí. Pero si tengo ya 30, 25, voy a empezar acá. Depende del factor de planta. Entonces solar, probablemente ya estamos entre los 2 y los 3. Y mientras esto baje, pues quizás probablemente vamos a llegar entre los 2 y los 1. Y ahí se produce un cambio sistémico enorme, porque de repente somos capaces de producir electricidad barata, litio, cobre y gas, que son los ingredientes fundamentales de cualquier manufactura. Entonces, con eso lo dejo, y quizás con la última reflexión es dos slides, lo que conocemos como Power to X, que con energía solar y renovable vamos a poder hacer X, vamos a poder hacer gas natural de vuelta, si es que se requiere, metanización, vamos a poder hacer químicos, hidrógeno más CO2 en una reacción nos puede producir combustibles, son los e-fuels, y eso es lo que está haciendo hoy día la industria naviera y la industria de aviación, por ejemplo. Pero la cadena es compleja, es un puzzle, porque lo azul es lo que estamos acostumbrados a hacer, importar gas natural, meterla en una planta petroquímica grande y consumirla ahí mismo. Y de repente yo puedo poner un panel fotovoltaico en mi casa, puedo poner fotovoltaica en la estación de Copec, Copec puede poner una electrólisis ahí mismo, puede ponerlo en el norte, puede transportar, se producen demasiadas piezas y demasiadas asimetrías de información en esto, pero en favor a los nuevos usuarios, nosotros. El usuario residencial, el usuario que quiere movilidad renovable, la nueva industria química. Esta es como la imagen que de una forma muestra lo complejo que es el sector coupling, que es un fenómeno nuevo, cuando los electrones y los hidrógenos y los gases se combinan en uno, hidrógeno. Entonces, ahí los dejo para con harta información. Todas estas presentaciones yo feliz de compartirlas y feliz de contestar las preguntas que tengan. Gracias, Hans, por la presentación. Voy a pedir autorización a los señores senadores y a la senadora Proboste para poder extender un poco la reunión de la comisión y así pueden ustedes hacer las consultas. Senador Girardi me está pidiendo la palabra. Sí, mira, varios comentarios me parece muy interesante. Creo que lo único que yo tengo una diferencia con Juan Carlos respecto a los tiempos. Y va a pasar acá lo mismo que pasó con la pandemia y la era digital. La pandemia obligó al planeta a acelerar su penetración digital de una manera exponencial, con efectos positivos y negativos, como todas las cosas. Nosotros que pensábamos que al 2030 íbamos a tener un 20-30% reemplazo de los empleos por la automatización, vamos a tener más, probablemente. Vamos a estar sobre el 40%, lo que implica desafíos también de oportunidades, pero también de problemas. ¿Cómo vamos a financiar el sistema de pensiones cuando ya las plataformas no van a tener? Van a ser suministro personal por tarea, no van a existir gran parte de los asalariados que existen hoy día. O sea, hay que empezar a pensar en escenarios que van a ser muy distintos. Y acá lo que va a pasar, yo tengo por lo menos de todo lo que nosotros hemos venido trabajando en el Congreso Futuro y con los científicos a nivel internacional y nacional, viene un aceleramiento dramático y exponencial también por el aceleramiento que va a tener el proceso de aumento de temperatura en el mundo y de efectos sobre biodiversidad y crisis. Y quiero recordar que la pandemia es un síntoma más del calentamiento global, de la crisis ecológica que estamos viendo. Y eso va a repercutir también en la disminución o la necesidad y la toma de conciencia de la humanidad frente a los combustibles fósiles. Y yo creo que tú vas a tener que adelantar todavía más tu escenario de carbono neutralidad y de participación de las renovables al 2030. Creo que va a ser mucho más rápido. Y tenemos que prepararnos para eso. Y por eso que esto es una competencia que tiene que tener, es hacerse a escala de, no a la evolución natural que era lenta, sino a escala de la evolución tecnológica que es aceleradísima y es disruptiva. Y por lo tanto aquí van a haber procesos disruptivos porque la cantidad de inversión que se está haciendo en nanotecnología, que se está haciendo en inteligencia artificial, que se está haciendo incluso en hidrógeno, pero yo creo que acá hay un coayudante que la inteligencia artificial y la nanotecnología va a empujar el desarrollo de las tecnologías muy, muy rápido, mucho más rápido de lo que creemos. Entonces, primero,
yo creo que es importante que complementemos las tareas. Yo creo que Hans ha hecho todo un trabajo muy importante de sociedad civil y empresa. Hay una tarea gubernamental importante y yo creo que el Congreso, en la Comisión de Futuro y de Energía, tiene que ir armando un chasis intelectual y normativo que permita avanzar mucho más rápidamente en esto. Y nosotros deberíamos plantearnos el 100% carbono o el escenario 70% al 2030, nosotros deberíamos ser ambiciosos y plantearnos un 100% al 2030 de uso de renovables. Y eso yo creo que es posible. Creo que Chile, además, si quiere venderle al mundo esta idea de que somos el centro gravitante del planeta, yo creo que no basta con decirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer un efecto de demostración, nosotros. Y creo que esa es la mejor promoción de Chile, que Chile alcanzó a ser 100% renovable al 2030. Creo que es la mejor, yo diría, manera de promocionarse. De hecho, Hans mostraba una lámina que decía que Chile era el actor escondido. O sea, otros ven lo que nosotros no vemos, o otros están viendo lo que nosotros no hemos visto. Entonces, yo, por lo menos, nosotros vamos a constituir este comité de científicos, porque es nuestro rol, y académicos de todas las universidades chilenas, y vamos a proponer marcos normativos. Por ejemplo, nosotros tenemos que incentivar, y las leyes son un incentivo, por ejemplo, para que la minería tenga que progresivamente ir incorporando más energía renovable a su proceso, o tenga que ir incorporando agua desalada a su proceso, porque es lo mismo, agua desalada finalmente es energía solar. Y además porque, como decía Hans, Chile tiene una oportunidad única, que primero es un país angosto, luego que es un país que tiene energía solar, y luego que la energía solar está al lado de uno de los consumidores más intensivos de energía que tenemos, que son las mineras. Pero eso nosotros tenemos que ir haciéndolo con mucho más fuerza y con mucho más decisión. Entonces, lo que yo creo es que nosotros tenemos que armar un chasis que sea colaborativo, pero yo creo que el Congreso tiene que ir generando también, con cierto grado de autonomía y colaboración y coordinación, un chasis normativo justamente para que esto no vaya a la velocidad de la gravedad, sino que vaya a la velocidad de una aplicación de energía política, de energía social, que acelere de manera exponencial este proceso que la historia natural lo haría en determinado tiempo. Nosotros tenemos que acortar esos procesos. O sea, nosotros estamos en una carrera contra el tiempo. Ya están dadas todas las señales. Está el escenario, existe la tecnología, están las capacidades humanas, Chile tiene las capacidades técnicas, Chile puede atraer no solamente inversión, puede atraer transferencia tecnológica relevante para acelerar estos procesos. Y es lo que a mí me parece que nosotros debemos hacer. Entonces, por eso es importante, Hans, que te sumes a esa reunión que vamos a tener el próximo miércoles y que sumemos aquí a distintos actores, que son los generadores de energía solar, potencialmente también los generadores de energía eólica, pero también todo el proceso asociado que tiene el desarrollo tecnológico de la producción o transformar energía solar en hidrógeno, y todas las redes que hay que construir para que esto sea viable. Ahora, yo creo que va a existir la posibilidad de interconexión e interés por el resto de los países latinoamericanos por la energía solar, no solamente chilena, porque en un escenario como el que viene, yo creo que los recursos que tiene Argentina, que tienen otros países de petróleo y gas, van a ser acotados, no por su reserva, sino porque su uso, tanto de gas natural como de combustibles fósiles, va a estar cuestionado. Es decir, vamos a tener indicadores rápidamente de economía tan importantes como el PIB de huella hídrica y de huella de carbono. Y por eso también es interesante esto que Chile va a ser tal vez uno de los únicos países que va a poder producir cobre con una huella de carbono bajísima si incorpora la energía solar y el hidrógeno. Entonces, también tenemos que entender que el escenario para esos países que tienen fósiles no es un escenario muy auspicioso. ¿Sí? Existen 1.7 billones de barriles de petróleo hoy día bajo tierra. Y evidentemente la industria del petróleo va a querer vender, pero van a haber tales restricciones que no los va a poder vender. Y por lo tanto, tenemos un escenario que viene con mucha velocidad y mucha fuerza, y a mí me parece que eso tenemos que aprovecharlo. Entonces, yo lo que propongo es que tengamos una buena coordinación con lo que están haciendo los distintos actores, pero que el Congreso desarrolle con mucha fuerza, y nosotros como Congreso al Futuro queremos poner como un tema central en enero este tema, y invitar a los principales actores del mundo, tanto privados como
pero que estén en la frontera de la ciencia, o sea, en la frontera del futuro, para ver de qué manera se acelera esto. Yo tengo la convicción de que las baterías son una transición, y que las baterías no van a poder competir con el hidrógeno a 20 años plazo. Pero son una transición necesaria. Chile además tiene ventaja, pero también tenemos que aprovechar esa ventaja. No podemos seguir exportando litio a granel. Tenemos que desarrollar un mayor valor agregado al litio. Si exportamos litio grado de batería, se multiplica por 6 el negocio. Y si exportamos algún día baterías, se multiplicaría por 100. Ahora, hay que ver si tenemos capacidad de economía de escala para desarrollar esa inversión. Pero, por ejemplo, tiene otro uso. Nosotros podríamos desarrollar potasio como un reemplazo de la sal y darle otro uso al potasio. El potasio es un hipotensor. Uno de los grandes problemas de la humanidad es la hipertensión. O sea, Chile debería estar desarrollando también otros ámbitos de investigación asociados a esto. Bueno, pero son otros temas. Pero yo creo que tenemos que avanzar en esa dirección, y esta Comisión en Unidad de Futuro y Energía debieran ser una contraparte que lidere este proceso con mucha fuerza y lo haga con mucha fuerza desde las regiones, desde los territorios. Que este no sea un proceso centralizado, y yo creo que ahí el rol, por ejemplo, de la región de Atacama, que tiene una centralidad gigantesca en esto, o el rol de la región de Antofagasta y Tarapacá y Arica y Parinacota son centrales. Yo creo que ahí está el futuro no solamente, creo que Chile no solamente puede hacer un buen negocio, puede colaborar a un problema que tiene la humanidad en general. O sea, tiene que además un rol altruista. Yo creo que esto va en beneficio de toda la humanidad. Y yo creo que tenemos que construir construir ese correlato, tenemos que construir ese discurso que esto no es solamente un negocio, es como Chile se plantea como un centro gravitante para resolver uno de los principales problemas que tiene el planeta, que tiene la humanidad para sobrevivir a futuro. Entonces, yo agregaría eso y haría una exportación de Chile, pero para que sea creíble tiene Chile que avanzar mucho más rápidamente para hacer nosotros primero esto y poder vender una visión integral, vender un concepto y vender una alternativa y una oportunidad. Yo creo que a futuro vamos a tener con los conductores cada vez más eficientes, vamos a poder tener la capacidad de interconexión incluso de energía con Asia y interconexión energética, no solamente de fibras ópticas, sino también de interconexiones energéticas. Nosotros hablamos hace años atrás con el director de la red eléctrica china, el señor Zheng Ya, que lo invitamos al Congreso Futuro, que en ese tiempo era la estatal china de toda la distribución eléctrica, para ver si se podía instalar una suerte de conexión de Chile con China, porque cuando China estaba de noche, Chile estaba de día. Y yo creo que iniciativas como esta, que parecen como de ciencia ficción, van a ser posibles a futuro. No sé, yo creo que hay que ser, creo que aquí tenemos una ventana de oportunidad gigantesca para Chile, para la humanidad, para el mejoramiento de la calidad de vida integral, y que Chile puede ser pionero y puede liderar estos procesos. Y puede articularse con otros países latinoamericanos. Yo no competiría con Perú, ni con Bolivia, ni con Argentina. Me asociaría con ellos. Haría alianzas con ellos y con Marruecos. No son competidores. Son aliados. Arabia Saudita no es un competidor, es un aliado. Y en ese sentido yo creo que el Congreso, a través de su diplomacia parlamentaria y científica, puede articular también con, nosotros tenemos buenas relaciones parlamentarias, con Marruecos particularmente, con Arabia Saudita. Nosotros ya estamos pensando hacer el Congreso del Futuro junto con Argentina, Perú, el próximo que viene. Estamos hablando con el presidente Fernández. O sea, tratemos de generar ya ese chasis, porque aquí tenemos una oportunidad, un nicho de oportunidad gigantesco si lo hacemos bien. Y para eso pensamos no competir ni entre nosotros ni con otros, sino asociarnos, porque creo que eso es lo que viene para adelante. Además, Internet nos va a ayudar mucho en esto también. Habla, tenés que aprender, Rafa. Gracias. Senadora, tiene la palabra. Y muchas gracias. Gracias por esta posibilidad que tenemos de realizar de manera conjunta la Comisión Desafíos del Futuro y la Comisión de Minería y Energía respecto de un tema que hace ya largo rato teníamos intenciones de retomar desde la Comisión de Minería y Energía. Digo retomar porque ya desde el año 2017 se venía generando este consorcio. Creo, presidente, que sería bueno invitar a la Corfo para que nos pudiera explicar cómo va este consorcio. Recordemos que hay recursos que se entregaron en la administración anterior
Y por cierto, que lo que comentaba Hans en esta presentación, nadie discute el alto valor energético, 0 emisiones de CO2. Creo que esto también permite que la Comisión conozca el detalle del proceso de descarbonización, que el ministro no ha dado cuenta en esta comisión, no lo ha dado. Y quiero en esto también señalar con mucha claridad en que, al menos personalmente, las acciones desde el punto de vista de credibilidad del ministro van bien a la baja en esta comisión, porque hemos suscrito protocolos de acuerdo, no los ha cumplido. Entonces, creo que sería interesante que este tema lo pudiéramos ver con la Corfo, que lo pudiéramos ver con las sociedades científicas, tal como se plantea por parte de la Comisión de Desafíos del Futuro. Obviamente, para la región de Atacama es una enorme posibilidad, porque la energía obtenida en las plantas solares es un apoyo importante para las propias faenas mineras, que son un motor económico significativo, pero que también tiene impactos que no son los deseados. Y claramente, por eso creo que es importante invitar a la Corfo, porque ya existía en el gobierno anterior este consorcio en donde se entregaron recursos para en la que se sumaron empresas mineras, estaba BHP, otras empresas de acá de la región, en donde sería de gran interés poder ver cómo ha estado funcionando. Yo en esto quiero además insistir en que mientras no se concreten los compromisos que se han asumido por parte de la autoridad del Ministerio de Energía, donde hasta la fecha no hemos conocido el proceso de descarbonización, que fue también un acuerdo del gobierno anterior. Creo que se hace bien complejas las conversaciones con el actual ministro, que además, por cierto, se ha sentado en la propia mesa del Parlamento y después ponen en duda la viabilidad de promulgar proyectos de ley. Entonces yo quiero en esto, presidente, solicitar bien categóricamente que estos temas los podamos ver con la Corfo, con las organizaciones científicas y con quienes han estado trabajando en estos temas. Quisiera además, presidente, pedirle que pudiéramos planificar para la próxima sesión e invitar a los ejecutivos de ENAP. Nosotros nos hemos reunido con dirigentes sindicales y creo que es bien preocupante la paralización que ellos han señalado de algunas faenas, particularmente en Biobío. Y además, como nosotros hemos escuchado en esta comisión a la industria minera para ver cómo se han tomado medidas en el marco de esta pandemia, creo que también sería importante conocer cuáles son las medidas que la empresa estatal, particularmente ENAP, ha tomado en el marco de esta pandemia, de cómo ha estado ayudando en el control y también de poder conocer cuál es el estado de la compañía. Porque lo peor que nos puede pasar es enterarnos por los medios de comunicación, como lo hemos visto hace algunas semanas, en donde algunos ejecutivos toman decisiones respecto de una empresa que le pertenece a todos los chilenos. Y no es sabido, a lo mejor lo dijo el secretario en el inicio de esta comisión, si es que hemos tenido respuesta del oficio que se envió a ENAP hace ya 3 semanas, del talento, de la retención de talento, ¿sí? Que bueno, venía con todo lo que solicitamos. Sí, acaba de llegar. Sí, que lo pueden mandar a los correos, porque creo que es bien importante saber si toda esta retención de talentos se encuentran desarrollando actividad en el marco de esta crisis. Pero le pediría que pudiésemos agendar con los dirigentes de ENAP, con la gerencia general de ENAP, con el directorio, una próxima reunión. Y en eso insistir que continuemos una línea de trabajo en materia de hidrógeno con académicos, con científicos y que podamos invitar a la Corfo. Ok. Entonces vamos a tomar el acuerdo de lo propuesto por la senadora de invitar a CAP y también a los dirigentes y a los ejecutivos de ENAP a la próxima sesión. ¿Lo hacemos todos juntos o por separado uno? ENAP. ¿A ENAP? ENAP. ENAP y Corfo, ENAP. me piden ustedes. Claro, no, es que en la línea del hidrógeno, para que sigamos en otra línea de hidrógeno, que podamos invitar en ese marco a la Corfo y a los científicos, pero en las sesiones propias de la Comisión de Minería, que podamos invitar al directorio de ENAP, al presidente ejecutivo y a los dirigentes sindicales de ENAP. Ok. ¿Estamos de acuerdo todos? Álvaro.
Guido. Yo estoy de acuerdo totalmente. De acuerdo. Ya estamos entonces de acuerdo con la invitación. Y, senadora, el secretario había dicho al inicio que había llegado el documento y lo iba a hacer llegar a través de los correos nuestros para que todos lo tuviéramos en la mano. ¿Ya? Bueno, Para revisarlo, porque hay agradecer varias al preguntas y ministro. las tenemos Una anotadas, las que le pregunta. hicimos. Antes que se vaya el ministro. Espero no incomodar a los ministros porque yo entiendo que esta es una decisión que no depende solo de usted. Pero salió publicado que el gobierno estaría evaluando un veto a la ley de servicios básicos. Hay un tuit del subsecretario de la presidencia donde dice que no se ha ingresado formalmente ningún veto. De todas maneras, yo creo que cuanto antes haya una certeza, mejor. Ojalá se promulgue la ley y entre en vigencia rápido. En caso que el Ejecutivo tenga una decisión distinta, que la explicite a la brevedad posible, porque día que pasa, día que la situación se hace más compleja. Entonces, quería preguntarle al ministro si tiene alguna información respecto del veto que se ha planteado, o sea, al cual ha hecho referencia en algunos medios de comunicación. Presidente. Sí, adelante, ministro. Sí, bueno, se han dicho varias cosas. Voy a ir a su pregunta, senador Elizalde, al final, si le parece. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que tratar de ir todo lo rápido que podamos, como dice el senador Girardi. Esta es una tremenda oportunidad que tenemos en el hidrógeno y todo lo que podamos hacer juntos y colaborativamente va a avanzar más rápido. Encantado. Ahí estemos en línea porque esta es una cosa que tenemos que sacar adelante todos juntos. Así es que estamos de acuerdo con eso y el apoyo del Congreso en distintas áreas va a ser esencial, pero desde luego en el plano regulatorio y normativo hay una labor del Congreso que es insustituible cuando tengamos que promulgar y tramitar esa legislación. Así que desde luego mantengamos el contacto y cuenten con nosotros para participar en todas las discusiones que crean sean espacios en los que podamos contribuir. Respecto de algo que dice la senadora Proboste, en lo que me parece importante mencionar, yo lo que ofrezco a la comisión es recapitular las cosas que hemos hablado en sesiones anteriores y dar cuenta de, como corresponde, de todos los avances en los distintos frentes, ¿no? Para que tengamos la información, toda la misma información sobre la mesa. Y respecto de la pregunta del senador Elizalde, nosotros desde el primer día, y esto yo lo he dicho en las distintas instancias que se han generado en torno al tema de los servicios básicos, yo creo que nosotros compartimos con el Congreso la motivación, que es cómo ayudamos a las personas a mantener su suministro y a tener facilidades de pago. Durante la pandemia, eso nosotros lo hemos hablado, nosotros lanzamos un plan en marzo, el Congreso ha hecho esfuerzos porque seamos más ambiciosos y más cobertura y muchas de esas cosas se han tomado. Y respecto de un eventual veto, hay un plazo que es conocido. La Secretaría General de la Presidencia, en coordinación con los otros ministerios, está evaluando, pero el objetivo, yo creo que lo tenemos todos el mismo objetivo, que es cómo ayudamos a las personas a que accedan a los beneficios que necesitan dentro del marco de la institucionalidad. Y eso es un poco la motivación. Nadie está pensando en algo distinto que cumplir esos dos objetivos y la forma concreta que tome el cumplimiento de esos objetivos tendrá que resolverse por el Ejecutivo en los plazos que corresponde y se va a informar al Congreso como corresponde por los canales formales que corresponden. Yo he visto circular algunos textos en redes sociales y en los medios que solamente le puedo decir que yo no he visto circular ningún papel equivalente con esos contenidos dentro del gobierno. No sé dónde salieron esos papeles y no tienen ninguna correlación con lo que el gobierno ha estado hablando internamente. Gracias, ministro. Un comentario nomás, presidente, cortito. Yo entiendo el punto, pero el instrumento, en caso de la inconstitucionalidad, es el recurso, el requerimiento que se realiza ante el Tribunal Constitucional y el plazo ya venció, porque son 5 días después de despachado el proyecto. Entonces, lo único que yo pido es que mientras antes el gobierno tome una decisión mejor, porque lo peor es la incertidumbre que se genera en los chilenos. Yo no comparto los argumentos del gobierno, pero estamos en democracia, por tanto entiendo que el gobierno tiene el legítimo derecho a tener una opinión distinta,
lo único que yo pido es que mientras antes haya certeza de lo que se va a hacer, mejor. Porque en caso contrario se genera esta incertidumbre que no contribuye a enfrentar la crisis. Solo eso. Gracias, senador. Yo quiero agradecer a Hans, al ministro, por las presentaciones, seguir trabajando en este tema. Solamente sumarme a algo que dijo la senadora Proboste, Hans. Uno siempre centra todo como en Antofagasta para desarrollar una serie de cosas, pero también nuestra región, la tercera, tiene bastante potencial, tiene 7 puertos, a diferencia de Antofagasta, que solo tiene 2, y por lo tanto también podemos ser un punto de salida, y también tenemos bastantes proyectos mineros y muchos por desarrollar hacia adelante, así que también somos una región que podemos competir y estar mirando al mundo desde los 7 puertos o 6 que tenemos nosotros en diferentes provincias. Afortunadamente tenemos un puerto en cada, o sea, más de un puerto en cada provincia, y eso nos permite que donde se desarrolle la minería hay un puerto que estaría disponible para poder sacar el hidrógeno verde al mundo, digamos. Obviamente que uno piensa que quienes debiéramos protegernos primero y usarlo primero para bajar los costos somos el país. El uso del equipo. Exacto. Entonces ahí un poco tener eso en cuenta y nosotros como senadores de la región ponemos a la región a disposición que se analice en todas estas inversiones futuras cuando se hagan los seminarios que esté presente. Así que, senador. No, oye, no, solo... Permítame que corto. Corto. Juan Carlos, necesitamos que nos mande los avances de la ley larga, luego lo que están pensando, porque nosotros lo vamos a incorporar igual. Y lo mismo vamos a hacer en materia de este chasis normativo para ir apurando y acelerando el proceso. Nosotros vamos a ir presentando proyectos que no requieran patrocinio del Ejecutivo, y si lo requiere te lo vamos a solicitar para ir acelerando paralelamente este proceso. O sea, yo creo que el Congreso, así como lo tiene el gobierno, tiene una responsabilidad en acelerar esto, y nosotros, como ya tenemos una experiencia larga, trabajo con el mundo académico, científico, lo vamos a hacer con todas las universidades, con todo el mundo científico, vamos a ir proponiendo un conjunto de iniciativas que vayan ayudando a acelerar esto. Ahora, las iniciativas van a ser lo más consensuadas con el mundo académico y científico, y esperemos también que el gobierno le dé patrocinio a esa iniciativa. Creo que es la manera de avanzar y generar sinergias lo más. Y lo otro, que vamos a usar nuestra democracia parlamentaria para contactarnos con Marruecos, con Arabia Saudita, con Argentina, con todos los países que tienen las mismas ventajas que nosotros tenemos que asociarnos, ¿les parece? Y con los territorios, con las regiones. Sí, presidente, muy breve. Lo que dice Guido, nosotros, Guido, vamos a hablar con el presidente para coordinar una reunión en la que podamos hablar de la ley larga lo antes que se pueda, y mantengamos en línea a ver cómo coordinamos lo del hidrógeno. Okay. La Comisión, ministro, tiene espacio para la ley larga. Nosotros aquí las cosas COVID